Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto darles la bienvenida al Político Animal en su canal de YouTube. Les invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que reciban avisos de nuestros próximos videos. Hoy vamos a hablar del populismo y la demagogia. Y en nuestro tema de coyuntura vamos a hablar de el carajo de Obrador. Así que pues quédense para que podamos crear juntos cultura política. Quiero agradecer en general a todos nuestros suscriptores, amigos que nos visitan. Muchísimas gracias. Saben que nos pueden seguir en minds.com/Omar Cerezo y todos los lunes en distritalnews.com. Y pues bueno, vamos a entrar en materia, es abundante el tema. ¿Cuántas veces hemos oído hablar del populismo y también, aunque con menor frecuencia, de la demagogia? Palabras que se expresan de manera despectiva y que hoy vamos a explicar para comprender por qué se tiene una connotación tan negativa. Vamos a comenzar por el término populismo, que viene naturalmente del latín popolo o pueblo. También deriva de populi o pueblos. Y esta palabra pues deviene en otro término latino, popularis, que significa popular. Y bueno, viene añadido el sufijo ismo, que es una tendencia o doctrina, por lo que el populismo se comprende como la tendencia a lo popular y como concepto de la ciencia política se define como aquella estrategia política que busca el apoyo y consentimiento de las clases populares. Y aunque suena positivo, en una aproximación más amplia del término encontramos que es una estrategia política que dice defender los intereses generales de la sociedad para lograr el bienestar de la ciudadanía. Lo malo es que se vale de propuestas falsas y mentiras llanas que se aprovechan de la ignorancia de las clases populares para conseguir su apoyo. Pero tiene su lado más peligroso en la confrontación social. Y su antecedente está en una vieja práctica política rusa que se empezó a hacer por ahí de la década de 1870 y que se denominaba como narodnichestvo. Y esto se tradujo literalmente como populismo. Esa práctica consistía en aprovechar la ignorancia de las poblaciones empobrecidas para ganarse una mayor cantidad de seguidores por medio del enfrentamiento de las clases sociales. Es decir, no la lucha de clases. Aunque pareciera, el marxismo no es populista. Los comunistas utilizaron la lucha de clases para crear confrontación de clases y no para lograr el equilibrio y la igualdad social, que era la crítica que hacía Marx. Por eso el populismo se tiende a relacionar con el comunismo, con el socialismo, la izquierda y más recientemente con la socialdemocracia. Pero eso está súper alejado de la realidad, porque el populismo carece de ideología. Y por su discurso falsario y la confrontación social que crea, pues se convierte en una tendencia a modo de cualquier tipo de interés que atenta contra la democracia liberal. Por eso, resulta muy difícil que un líder político se reconozca como populista. Sin embargo, es muy fácil identificarlo, porque se aleja de las doctrinas políticas para irse directo a la confrontación social y convierte a la confrontación en una ideología. Es decir, siembra el odio entre la sociedad, haciendo parecer al populista como un mesías carismático que dice lo que el pueblo quiere oír, no lo que debe saber, y se ostenta como un defensor del pueblo, haciéndose la víctima de un ataque sistemático de todo aquello que no sea compatible con la narrativa que trae ese líder. Y con ese discurso divide y confronta a la sociedad en vez de unirla. Ejemplos hay muchos. Hitler y Mussolini eran populistas, pero en nuestros tiempos, Trump, Conte, Bolsonaro son populistas de derecha, así como Maduro, Ortega, Kirchner, Morales y Putin son populistas de izquierda. Y aunque siempre lo nieguen, podemos descubrirlos al analizar sus características. Número 1, mienten. Son mentirosos por costumbre. 2, dicen hablar por el pueblo. Ellos se asumen como el pueblo. 3, no tienen un programa de gobierno claro. No son pragmáticos, son ocurrentes. Lo que creen que le va a gustar a la gente es por lo que deciden. Y 4, dividen y confrontan a la sociedad. ¿Conoces tú algún populista? Piénsale bien. Ahora bien, hablemos de la demagogia,
cuyo origen está en los términos griegos demos, que significa pueblo, y ago, que significa conducir, lo que se traduce como guiar o conducir al pueblo. Una palabra que en un principio parece positiva. Sin embargo, el carácter negativo del término viene de una etimología más tardía, del griego demos y del latín agere, que es arriar o arrastrar, por lo que el sentido virtuoso de guiar al pueblo como un acto de pedagogía o educación de la población se pervierte en un acto de arrastrar al pueblo, generalmente con falsedades evidentes, pero que aprovecha la ignorancia del pueblo, y esa ignorancia pues les impide notar que se les está mintiendo. Por eso Andócides decía en el siglo V a.C., palabras de demagogo son acto de tiranos. Y también por eso la demagogia se entiende como una acción manipuladora y se convierte en una lacra detestable de una democracia. A la luz de la ciencia política, la demagogia era, para Aristóteles, la corrupción de la democracia, y para Abraham Lincoln era la capacidad de vestir las ideas menores con palabras mayores. Por eso la demagogia implica el uso de falsos halagos, de un gran lenguaje grandilocuente, y se crea en esta idea falsaria y grandiosa, ideas locas, ideas que no están conectadas con la realidad, como la supremacía de una etnia o de un grupo de población, que era lo que hacía Hitler, o promesas y concesiones imposibles de cumplir, pero que se utilizan para ganar el apoyo popular. Así, la demagogia se define teóricamente como la manipulación deliberada de aquellos que aparentan humildad u honestidad con el fin de ganarse a alguien con un discurso bien estructurado y agradable a los oídos de la población, pero que manipula las emociones, los sentimientos y voluntades de la gente con falsedades y mentiras. Igualmente, la demagogia no tiene ideología política y se usa de manera pragmática por líderes políticos de derecha, de izquierda o sin tendencia política. Así se sostuvieron en su tiempo Vicente Guerrero, Luis Echeverría, López Portillo, Vicente Fox y ahora López Obrador. Y a nivel mundial, Rodrigo Duterte en Filipinas, Giuseppe Conte en Italia, Donald Trump en Estados Unidos, Nicolás Maduro en Venezuela son los principales demagogos de nuestro tiempo. Y al igual que con el populismo, se identifican por las mentiras, promesas irrealizables y la manipulación ideológica del pueblo. Así, populismo y demagogia se han convertido en un auténtico retroceso, un cáncer en las sociedades democráticas al que se vuelve recurrentemente y que solo se combate con cultura política. Para eso se creó este programa, para que ustedes tengan la información mínima suficiente que les dé la defensa contra los argumentos falsos y las mentiras completas con las que recurrentemente los líderes políticos pretenden usar como vía corta para obtener el poder. Por eso lo digo sin temor a equivocarme. Andrés Manuel López Obrador es un populista demagógico, un retroceso a lo poco que se había avanzado, y sí, es una amenaza para México que debe ser derrotado y enviado al basurero de la historia, porque sus mentiras han causado la muerte de miles de mexicanos. Pero bueno, vámonos al tema semanal, a la coyuntura. En mi columna este lunes en Distrital News surgió una nueva semejanza a las que ya había yo descrito hace unas semanas para correlacionar la historia. ¿Por qué? Bueno, en 1933 Adolf Hitler conquistó a los alemanes a través de su Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Y él mismo acudía personalmente a las tabernas bávaras a hablar de la superioridad de la raza aria con los obreros alemanes. Pero pues ya en abril de 1945, cuando ya era el gran líder de los nazis y cuando los soviéticos ya estaban asediando Berlín y esa ciudad se había convertido en el frente de batalla de la Segunda Guerra Mundial, Albert Speer le pidió a Hitler que el ejército nazi protegiera al pueblo para evacuarlo y evitar que la gente muriera en los bombardeos. Pero Hitler respondió con estas miserables e ingratas palabras. Cito: "Si la guerra está perdida, no me importa que mi pueblo sufra, no derramaré una sola lágrima por él. Ellos mismos eligieron su destino". Así es, en unos cuantos años, olvidó muy pronto al pueblo que ciegamente lo ayudó a convertirse en dictador de Alemania.
que contribuyó con dinero al resurgimiento alemán y que lo acompañó en sus más desquiciadas locuras y ambiciones desmedidas de poder. Bueno, pues ese mismo desplante de ingratitud miserable la vimos el viernes en México, cuando aquel que no perdía la oportunidad para magnificar las tragedias en México por la negligencia de los gobiernos anteriores y aprovechaba para sacar ventaja política, yendo con las víctimas, lanzando un discurso justiciero y solidario, pues es el mismo que respondió a la prensa cuando le preguntaron por qué no iba a ver a las víctimas de la tragedia del metro. Y cito: porque ese no es mi estilo. Eso también al carajo, ese estilo. Eso tiene que ver con el conservadurismo. Y se desentendió de la tragedia de casi un centenar de familias, olvidando muy pronto que él era el que aprovechaba cualquier agravio a la población para hacerse presente. Y ahora se ha alejado totalmente de la población, la abandonó. Y de hecho, las palabras de López Obrador, las que dijo, bien se pueden parafrasear de esta manera: antes estaba con el pueblo en todas, para que confiaran en él y le dieran sus votos. Pero ahora que ya tiene el poder, al carajo el pueblo con sus tragedias. Y eso, justamente, es lo que prometió que no iba a hacer: traicionar al pueblo. Y eso confirma lo que he venido afirmando desde que comenzamos estas transmisiones en este programa. Tú, sin importar si eres partidario u opositor de López Obrador, no le importas para nada. Y tú que eres chairo y le crees ciegamente, incluso rompiendo amistades y alejándote de tus familiares para apoyar fanáticamente a Obrador, pues resulta que no le importas nada y te ha traicionado, que lo único que quiere de ti es tu voto, un miserable voto. Y si vives o mueres bajo la amenaza de la delincuencia o la pandemia de COVID u otras enfermedades o la negligencia criminal por las malas obras, eso no le importa nada, y no le importa si mueren 100 millones de mexicanos mientras él conserve los votos, aunque gobierne sobre un pueblo inexistente. Lo único que quiere tener es el poder. Yo no entiendo cómo puede haber gente tan ciega y tan estúpida como para seguir creyendo en López Obrador, cuando es claro que incumplió lo que dijo que no haría, porque sí miente, sí roba y sí traiciona al pueblo. Es muy triste ver cómo se le ha permitido volverse un tirano despótico que se cree dueño de México y de la vida de los mexicanos, cuando, ya lo dije, él no es nadie. Y ahora demuestra que es una escoria, que no merece ser considerado como ser humano, porque no es capaz de condolerse de la tragedia y lo tiene que hacer por compromiso para que no pierda los votos que está perdiendo y que va a seguir perdiendo al demostrar que solo piensa en él, como si él fuera el pueblo, como si él fuera el Estado, la soberanía y la ley. Ya ni Salinas de Gortari, ni Echeverría, ni Díaz Ordaz se atrevieron a tanto. Quizás ellos fueron hipócritas, pero al menos en las formas fingían solidarizarse con la población o asumir su responsabilidad. Pero López se ha descarado y se ha demostrado tal como es él, ensimismado en su narcisismo enfermizo, que no es capaz de condolerse, que no se atreve a visitar a la población en su desgracia, aunque tenga que soportar un poquito de maltrato, como el que tuvieron que aguantar Fox, Calderón y Peña Nieto, que se lo tenían bien merecido. Pero no, López Obrador, que se siente un dios incuestionable, prefiere alejarse de los mexicanos para que nada le empañe su imagen, esa imagen que se ha creado de sí mismo, de un papa infalible que es perfecto y que nunca se equivoca. Y si la realidad lo pone en su lugar, peor para la realidad. ¿Cuántos más tienen que morir para que Obrador se dé cuenta de que ya perdió los controles del país? ¿Cuántos mexicanos deben verse bañados en la sangre de sus propios hermanos para darse cuenta de que han sido manipulados por un enfermo de poder? ¿Cuántos más, Andrés Manuel? ¿Cuántos más? Ni siquiera eres responsable de la tragedia del metro y la hiciste tuya. Te convertiste en culpable porque preferiste proteger a Ebrard, a Delgado y a Sheinbaum para evitar que se alteren tus planes totalitarios. Pero van por Mancera, a él sí lo van a culpar, aunque él no construyó la obra, y no van por Ebrard. Lo cierto es que Ebrard, Delgado y Sheinbaum
siguen siendo culpables, hagas lo que hagas. Tú no lograste nada, Andrés Manuel. Y para colmo, tú también te sumaste a los culpables por ignorar el clamor de justicia de los mexicanos y te volviste cómplice por encubrimiento. En vez de que hubiera un único culpable que fuera echado del gobierno y puesto a disposición de las autoridades, pues dejaste la sensación de que hay 4 culpables de tu propia mafia y otro que dejó de estar en tu cártel. Y tú mismo ahora eres culpable y te has vuelto el peor de todos, el más indolente, el más ingrato, el que se apresura a querer callar a los opositores porque pretenden hacer lo mismo que tú hiciste con los niños de la guardería ABC, con los pobladores de Atenco, con las víctimas de Acteal y Aguas Blancas, con las víctimas de Tlatlaya, con los de Ayotzinapa, con los muertos del Socavón. Así es, tú lucrabas con la tragedia de otros y por eso la tratas de impedir a toda costa, porque sabes bien el daño político que causa. Pero es un daño que ahora se te está volteando, que va en tu contra y tú vas a pagar las consecuencias de no estar con una población cuando más necesita el apoyo moral de su presidente, de su representante, del soporte del jefe del Estado mexicano. Y esas víctimas se están quedando con la sensación de que han sido abandonadas en su pena, porque ni con todo el oro del mundo se les devuelve a sus seres queridos. Y lo peor es que hasta les están dando limosnas. Andrés Manuel, ahora tú te has convertido en la pesadilla y lo peor que veías en tus adversarios, te has vuelto en eso, te has vuelto más corrupto, más inhumano, más falso, más traidor, te has vuelto peor que los animales y no mereces ser considerado un ser humano. Te has alejado de los principios éticos que nos hacen diferentes del resto de las especies, porque los animales matan y no se inmutan del daño de otros por mera supervivencia. Pero tú no te inmutas de la tragedia humana por tu narcisismo, porque temes que vaya a afectar su imagen y pierdas votos. Y a veces hasta te emocionas de que a otros que no piensan como tú les vaya mal. Tú estás ausente y eso es lo que está afectando tu imagen y te hace perder votos. Te has vuelto un ser desalmado. Sí, demuestras no tener alma, porque te dices cristiano y en ti está ausente la piedad, la caridad, el amor por el que es diferente a ti y piensa distinto. Y lo peor es que ni siquiera se trata de los que tú mismo has identificado como los adversarios, sino que no te estás condoliendo de esos mexicanos que creyeron en ti, que seguramente votaron por ti, que posiblemente creían ciegamente en ti, y a esos, los tuyos, los abandonaste por vanidad, por narcisismo, por egoísmo puro, y ahora eres tú el que ha sido moralmente derrotado, porque perdiste la autoridad moral para ver de frente a tu pueblo, porque sabes que tendrás que agachar la cabeza y esconderte como lo hacen tus antecesores en la presidencia. Bien tenía razón Emiliano Zapata, la silla presidencial te volvió loco y ya eres un desquiciado mental, un enfermo de poder. Pero nosotros, los mexicanos, no olvidamos y nos la vamos a cobrar en las urnas. Así como olvidaste al pueblo al que le debes todo, ese mismo pueblo te va a olvidar muy pronto. No tienes moral, no puedes seguir siendo presidente. Vete al basurero de la historia. Vete, por favor, a donde mereces estar. Vete al carajo, a tu rancho. Así es, vete a la chingada y no vuelvas nunca, porque te has convertido en el peor presidente de la historia de México. Ya perdiste la única oportunidad que tenías. Carga con el estigma eterno. Vámonos al colofón. Son muchos temas. 1. Hablando de populismo y demagogia. López está en campaña en contra de la ética del gobernante de mantener el equilibrio en la pluralidad política de México. Y es que resulta claro que no está capacitado para ser gobernante y lo suyo es hacer política, seguir dividiendo a los mexicanos. Y es que, si no hay conflicto, simplemente López desaparece. Necesita que haya confrontación para que él figure en un país que estaba en paz. Y si no hay paz, está presente López. Pero si desaparece el conflicto, si todos los mexicanos nos unimos y nos hermanamos y volvemos a la paz, López Obrador no existe, desaparece. 2. ¿Sabían que Morena y la Cuarta Transformación usan la estructura territorial electoral que tenía el PRI hegemónico? Y también tienen el mismo modus operandi de clientela la política. Así que, mis chairos, les tengo una sorpresita. Odian tanto al PRI que prefieren a ese mismo PRI. Pero la verdad es que tras la máscara de López Obrador, pues está el verdadero PRI. Y los engañaron como unos chinos. 3. Dijo López
que los que reciben financiamiento del extranjero, como Mexicanos contra la Corrupción, son golpistas, sin saber que la cooperación internacional también financia los programas del gobierno mexicano. Y lo peor es que en la reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le pide mayor cooperación internacional, es decir, le está pidiendo financiamiento del extranjero para sus programas clientelares. ¡Qué absurdo! Por cierto, López se volvió a bajar los pantalones con Biden, como lo había hecho con Trump, y le dijo a Kamala Harris que está de acuerdo con la política migratoria de Biden. O sea, que el control fronterizo de Estados Unidos se haga en la frontera sur de México. Es un regalapatrias, ni siquiera la vende. 4. La manipulación de intereses se da en todo el mundo. En Colombia, los grupos de presión política manipulados por la gente de Nicolás Maduro lograron poner un sitio a las ciudades colombianas y el gobierno de Iván Duque cayó en la trampa. En vez de utilizar un puente aéreo para mantener el suministro de insumos básicos para la población, decidió usar la fuerza en el contexto de una reforma fiscal bien impopular que pretendía aumentar los impuestos. Y con eso la regó Iván Duque y se tendrá que ir al basurero de la historia en Colombia. Y ahí no para la cosa, porque en Israel el gobierno en crisis, Benjamín Netanyahu está siendo investigado por corrupción, se inventó una guerra para hacerse el héroe y no ser castigado por esos actos de corrupción. Se aprovechó de la ilegal orden de un juez para desalojar palestinos en el este de Jerusalén, en un territorio que no le corresponde a Israel. Y pues aprovechó ahí Netanyahu para iniciar una represión contra los palestinos. Y esa represión incluyó la profanación de la mezquita de Al-Aqsa, lo que desató la represalia del grupo terrorista Hamas. Y ahora los israelíes pues ya no están pensando en castigar a Netanyahu, sino en protegerse de Hamas y temen una posible guerra. ¿Ven cómo se desvía la atención en todas partes? 5. Se habla de Félix Salgado y de Morón, pero no se dice que ese mismo tribunal electoral al que se le está satanizando por quitarle las candidaturas fue el mismo que le devolvió su candidatura a la diputación local por Morena a Paola Cruz en el 7º distrito del estado de Morelos. Y aunque ella ya va a poder competir, pues va con la desventaja de que solo le quedan 3 semanas para hacer campaña. Pero no todas son malas noticias para ella, porque trae la inercia del aparato de Estado. Y si sabe aprovechar el tema de la violencia de género, pues puede hacer algo interesante, tomando en cuenta que en esa región en donde ella va a competir, pues hay muchos varones que resultaron ser candidatos bien misóginos. Así es que a ver cómo le va. 6. López Obrador confesó violar la ley para atacar a los opositores por una tarjeta. Y miren, yo les muestro una tarjeta que hace lo mismo que él acusa. El propio López Obrador ha devaluado la política al hacer del reparto de dinero una forma de gobernar. Esta cosa sirve para comprar el voto. Pero el dinero, no se nos olvide, el dinero no gobierna, porque es una forma de privatización. Se están usando fondos públicos para intereses privados, cuando lo que debe hacer la política del gobierno son bienes públicos, no bienes privados. La competencia electoral ya no es por quién ofrece la mejor alternativa de administración pública eficiente, sino quién regala más en el aquí y ahora, aunque día de mañana se empobrezca más a toda la población. Esto no es hacer política, esto es prostitución. Y lo mismo lo están haciendo candidatos de Morena, Víctor Hugo Romo, Evelyn Parra, Clara Luz Flores. ¿Y por qué ahí no dice nada López Obrador? ¿Por qué ahí calla como momia? 7. No todo el mal está en la 4T. Xóchitl Gálvez hizo las mismas porquerías de la Cuarta Transformación. Se cambió del PAN al PRD para crear una fuerza política artificial en el Senado, en la Comisión Permanente. Pero hay más. El PAN de Morelos parece más cercano a la Cuarta Transformación y a Obrador que al mismísimo PAN, porque su candidato a alcalde, se llama José Luis Uriostegui Salgado, fue candidato con Graco Ramírez, el quemadísimo Graco Ramírez, pero también manifestó públicamente ser obradorista y fue procurador con el exgobernador Sergio Estrada, que ahora también es candidato a alcalde por un partido satélite de Morena. Además, el candidato panista a diputado federal de nombre Daniel Martínez Terrazas, pues para amarrar un hueso seguro, se hizo pasar por indígena para obtener una candidatura plurinominal. ¡Qué chistosito! La misma porquería que Obrador hizo con su prima Manuela Obrador.
Entonces habría que pedirle a este hombre Terrazas que se aviente un discurso en náhuatl, si es que en realidad es su lengua materna. Y de hecho, él debería llamarse Topilej Teyahtuani Kalali, que significa lo mismo que Daniel Martínez Terrazas en castellano. Conclusión: entre el PAN y Fuerza por México en Morelos, todos los caminos conducen a López Obrador. Nadie sabe para quién trabaja. Bueno, en otro tema. Hay una buena de López Obrador. Esta sí está interesante. El corredor transísmico, que va a mejorar la posición comercial estratégica de México en el mundo. Nada más que hay un pequeño inconveniente. Esa no es una idea nueva, no es una idea de López Obrador. Es una viejísima idea que empezó a construirse en 1908 por Porfirio Díaz. Y que precisamente como esa obra competía contra el Canal de Panamá, pues fue la verdadera causa de la Revolución Mexicana. Los gringos financiaron a Madero para quitar a Díaz y no se hiciera ese proyecto logístico. Así es que aguas porque pisa callos esa obra. 7. El atentado contra Guillermo Valencia en Michoacán revela claramente lo que les dije, que el crimen organizado hace campaña y lo hace en favor de la 4T, tal como lo había dicho. Y además no solamente eso, regalan despensas, hacen proselitismo y quitan a opositores, ya sea con investigaciones por parte del cártel a nivel público en el gobierno o a balazos en ese crimen organizado del sector privado. 8. La encuesta de México Elige demuestra que la estrategia electoral de López Obrador ya falló y que la tragedia del metro dañó claramente a la Cuarta Transformación. Ninguno de los 5 gobernadores mejor evaluados pertenece a la Cuarta Transformación. En los últimos lugares, en el último lugar sí hay uno de la 4T, Cuauhtémoc Blanco. También el desafuero del gobernador de Tamaulipas, lejos de debilitarlo, lo fortaleció al subir 6 puntos en su aprobación. Luego, 55% ven nepotismo en Guerrero con Evelyn Salgado, 57% están en contra de la ley Saldívar, 55.2% están en contra de desaparecer al INE, 33% de los encuestados siguen siendo fieles a la Cuarta Transformación, pero han caído 20 puntos. El 84% quiere vacunarse, pero solo se ha vacunado al 11%. 84% conocen a alguien o ellos mismos se han infectado por COVID. El 66% nota la corrupción de la Cuarta Transformación. El 45.1% cree que López Obrador es corrupto. La aprobación de López Obrador cayó al 51.5%. Y es en el Estado de México y en la Ciudad de México donde más cayó. El 47.3% quieren que se revoque el mandato de López Obrador. Ebrard cayó del primero al quinto lugar en la aprobación. Y la Cuarta Transformación ya está en empate técnico contra la oposición y hay una tendencia al alza de la oposición. Morena ha caído a razón de 3 puntos mensuales. La oposición está subiendo a razón de 2 puntos porcentuales al mes. Y la suma de todos los partidos chiquitos da 7.8%, siendo Movimiento Ciudadano el que tiene el 5%, o sea, los demás podrían desaparecer. La estrategia electoral de Obrador no va bien y debe corregir pensando en México y no en él. Solo así se va a salvar el país y López se va a salvar a sí mismo, porque si sigue de necio, no solo va a perder la elección de junio, sino que se le podría revocar el mandato en marzo de 2022. Bueno, hasta aquí por hoy del Político Animal. La próxima semana ya teníamos que hablar del tema, elecciones. Y ahí les voy a contar algunos secretitos que se manejan luego en las campañas. Así es que bueno, los invito a que dejen sus comentarios aquí en la cajita de abajo y también temas que nos quieran sugerir. No se me olvide el tuyo, Remy Moreno, yo creo que ya es momento de tratarlo. Y bueno, pues no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir avisos de nuestros próximos videos. Por hoy es todo de mi parte y yo los espero el siguiente jueves aquí en El Político Animal. Hasta la próxima.